Quiero compartir con usted esta reflexión y le he titulado a esta enseñanza Cuando el dar nos hace libre. Cuando el dar nos hace libre. Y quiero que usted me acompañe rápidamente. Vamos a estar navegando por la Escritura en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los libros particularmente que paso bastante tiempo y junto con el libro de los Hebreos, pues para mí son de mucha estima. El libro de los Hechos es un libro que nos habla de la historia, se puede decir, del nacimiento de la iglesia de Cristo. En el capítulo 1 usted puede ver cómo el Señor resucita y le da instrucciones a sus discípulos acerca de su partida. Y dice la Escritura que estuvo 40 días dándoles instrucciones y luego él parte y le dice no se vayan, hay una promesa que es acá. Y luego en el capítulo 2 usted ve esa manifestación, ese cumplimiento de esa promesa que Dios había dado a través de sus profetas. El profeta Joel había hablado de eso y se manifiesta en el capítulo número 2 de Hechos. Luego, en el capítulo número 3, vemos a los apóstoles llevando el mensaje y haciendo lo que Dios les mandó a hacer, llevar el mensaje y también liberar gente. En este caso, sanan a un cojo en el templo de la iglesia La Hermosa, o el templo llamado La Hermosa, la puerta llamada La Hermosa. Y luego en el 4, que es el que vamos a hablar hoy, en el capítulo 4, a ellos los llaman y le dicen, mire, queremos saber con qué autoridad ustedes han hecho este milagro. Y usted ve allí en el capítulo 4 que ellos los interrogan, de hecho los meten presos, los detienen, dice que era muy tarde y así que pasan la noche allí y al otro día los llaman y le dicen, ¿ustedes por qué hicieron eso? Y es bien interesante la respuesta de Pedro y de Juan. En el verso 3 dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y más adelante, en el verso 7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, está en vuestra presencia sano. ¿Quieren saber cómo se sanó? Por el poder de Dios, a través de su Hijo amado que ha cumplido su palabra. Y lo interesante es que aquí dice que ellos lo están interrogando por el beneficio a un hombre enfermo. No es que ellos empezaron a romper cosas o a hacer cosas terribles o a difamar, no. Lo llaman por haber hecho una cosa buena y lo meten en la cárcel. Y usted debe estar atento a eso porque a veces hacemos cosas y estamos sirviendo al Señor, estamos buscando el rostro del Señor, estamos, como dice, metidos con el Señor y vienen cosas a nuestras vidas y decimos, ¿qué pasó aquí? Señor, si yo te estoy sirviendo. Señor, yo estoy buscando tu presencia. Señor, yo soy un hombre y una mujer consagrada a ti. ¿Qué pasa? Y resulta, mis hermanos, que el hecho que usted esté haciendo las cosas bien, conforme a la Escritura, no está exento a que le pasen estas cosas. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Pero lo que quiero hoy destacar acá es los últimos versículos del capítulo. Acompáñeme. A partir del verso 32 vamos a leer estos versículos 4:32 y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Esto, cuando usted lo lee, puede darle dos sensaciones. Una de, oye, qué bonito eso. Y otra, pero eso es imposible hacerlo. Porque debemos meditar de que lo que ocurrió allá no está ocurriendo hoy en la iglesia del Señor del siglo XXI, lo que ocurrió en el siglo I. Pero algo que quiero aclarar es que aquí vemos cómo estos hombres estaban llevando el mensaje. Y lo primero que quiero destacar es que ellos estaban hablando sobre lo más importante que había, la resurrección de Jesucristo. Y esa resurrección era tan patente y tan vívida para ellos que no había otro mensaje, no había otro tema, no había otra cosa que decir. Y por esa razón, y era tanta la convicción que había, que ellos estaban pendientes inclusive del regreso del Señor. Y como tenían esa convicción, era de eso lo que hablaban, de la resurrección. Si usted lee el libro de los Hechos, verá que hablan de la resurrección, de la resurrección, de la resurrección. Había una vivencia, es decir, estaban convencidos de que Jesucristo había resucitado. Y estaba vivo, y estaba gobernando toda su vida, todo lo que ellos hacían. Y por supuesto, eso debe ser algo que nos lleve a pensar. Así que vemos el verso 33 que dice, el verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pregúntate, ¿eso se manifiesta en tu vida? Respóndetelo allí. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder estaban mostrando y estaban demostrando que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Y esa era la predicación de estos hombres. Y al punto que los encarcelan, al punto que los golpean, al punto que ellos los llaman a decir otra cosa. Y les dicen, ¿es justo que nosotros obedezcamos a los hombres o a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por eso los fariseos se enfurecían contra ellos. Pero ellos seguían y seguían predicando ese mensaje de salvación. Jesús está vivo. Y se movía el poder de Dios en medio de los apóstoles, como lo dice acá el verso 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia o el poder de Dios se manifestaba a través de la gracia que en ellos se manifestaba, y esa no dependencia de las cosas. Y aquí quiero aclarar algo, porque de pronto usted puede pensar que yo estoy diciendo que ahora yo me voy a sentir mal y bueno, voy a agarrar y vendo mi casa o vendo mi carro y no quedo sin nada. Y eso no es así. De hecho, esto fue un evento histórico y fue un evento puntual y fue un evento específico de
nuestros hermanos en el siglo I. ¿Por qué ocurre? Porque si usted lee los primeros capítulos, dice que se convirtieron 3,000 y después 5,000 y se unía una gran multitud. Y eso provocó una gran necesidad. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque ellos vienen a la fiesta de Pentecostés, ellos vienen de sus países, de Ponto, de Frigia, de Éfeso, de tantos países, de Egipto, se vienen acá a Jerusalén, pero se convierten al Señor. Creen en el Señor. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y reciban la salvación de Dios. Así que ellos se arrepienten y se convierten al Señor y ya no pueden volver a esas naciones paganas. No pueden ni siquiera volver a las sinagogas donde estaban allá, ni tampoco a las naciones paganas. Así que esa gran multitud tiene gran necesidad, porque ahora se quedan allí. Y esa necesidad deciden entonces suplirla, pero no por un decreto, no por una orden, sino por un mover. Y lo que los mueve es el amor hacia su Señor Jesús, y ese desprendimiento surge de ese amor y de esa convicción de la resurrección de Cristo. Es lo que los mueve a ellos a vender, pero no es que ellos se quedaron sin casas. Porque si usted lee, dice, y ellos partían el pan, compartían en el templo y en las casas. En el templo y en las casas. De manera que no se quedaron sin casa, sino que había gente que tenía 2 casas, o había gente que tenía una tierrita por allá, como dice uno, una finquita, o un negocio, y venía ahí. Mira, hay necesidad y mira, tal persona está enferma, necesita medicamento, necesita un tratamiento, necesita tal cosa. Mira, yo tengo allá una casa que no la estoy usando, allá tengo una tierrita, allá tengo tal cosa, y venían y la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque ellos entendieron algo, que ellos no eran los dueños, eran los administradores de lo que Dios les había dado. Y eso es muy, muy importante, y sobre todo en este tiempo que vivimos vivimos un tiempo donde se vive una vida muy individual, una vida de mucho egocentrismo, y sobre todo una vida donde yo vivo a mi manera. Hablaba con un hermano y me decía, no, es que tengo un hermano que le estoy diciendo de cómo está viviendo su vida. Y él me dice, no, pero es que yo vivo mi vida a mi manera, yo vivo mi cristianismo privado, yo hago, yo oro, yo hago mi devocional y canto en mi casa. Y eso es bien interesante porque cuando uno lee los evangelios, pero sobre todo el libro de los Hechos, ve que hay una vida comunitaria, una vida de familia, una vida donde comparten. De hecho, acabamos de leer que ninguno decía poseer todo para ellos, sino que lo compartían entre todos. Había una vida totalmente comunitaria, una vida de familia. Y hoy en día, en la época en que vivimos en un tiempo donde se vive de manera individual. Es decir, yo puedo vivir mi vida privada, un evangelio privado, un evangelio donde la gente no tiene por qué decirme si yo voy o no voy, si asisto o no asisto, si pertenezco o no pertenezco, porque yo soy iglesia. Y déjame decirte que si tú tienes este pensamiento, realmente no es así. Uno solo no es iglesia. Iglesia es un conjunto de personas que han sido llamadas, lavadas, perdonadas, restauradas por el Señor para servirle a Él en la obra que nos ha llamado. Un solo individuo no es iglesia, es parte de la iglesia, pero no hace iglesia. Y eso es muy importante entenderlo hoy, porque como lo dije, vivimos en un mundo muy individualista, y ese mundo individualista también se está manifestando en el cristianismo que hoy vivimos. Yo vivo mi vida como me parece, y nadie tiene que decirme nada. Pero si usted lee la Escritura, verá que dice unos a otros, exhórtense unos a otros, ayúdense unos a otros, enséñense unos a otros. Siempre es unos a otros, no uno por allá solo. Pero a veces queremos vivir ese evangelio individual o individualista. Y eso me recuerda
la historia de una muchacha llamada Lily Felix, si no mal no recuerdo, creo que es inglesa. Y esta joven, una vez le compartí que ella tuvo un gran reto de acostarse con 300 hombres y lo hizo después, dijo que eso era un trabajo muy fuerte y al final lloró y todo lo demás. Y la gente pensó que ella se había arrepentido de hacer eso y iba a dejar eso, pero después se limpió la cara, se maquilló y le dijo al entrevistador, no, pero me voy a entrenar ahora para acostarme con 1000. Y lo hizo. El punto es que ella vivía su vida así, y inclusive iba a universidades con una Vans y para acostarse con jóvenes estudiantes y grabarlo y todo lo demás. Eso hacía ella, pero recientemente ella dijo, mire, he llegado a la conclusión de que lo que he hecho no está bien y me convierto al Señor y me voy a bautizar, y se bautizó. Y uno dice, oye, qué bien, no importa cómo haya venido, no importa lo que haya hecho, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es verdad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Así que ella ahora dice que es cristiana, lo cual uno dice, oye, qué bien. Antes ella andaba haciendo esto y aquello, andaba en una van haciendo videos con contenido sexual, y ahora, bueno, ha venido, ha confesado a Jesús, e inclusive se bautizó, públicamente se bautizó, inclusive eso está ya documentado a través del video. Y uno dice, qué bien, debe alegrarse, debe contentarse por eso. Pero hay un pequeñito detalle. El pequeño detalle es que antes que ella se bautizara, antes de que confesara a Jesús, ella hacía todo lo que le acabo de decir. Y ahora que se bautizó, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ella vive su vida a su manera. Ella tiene un cristianismo personal y nadie le puede decir lo que ella puede hacer y no puede hacer. Nadie tiene derecho a criticarla porque ella es cristiana a su manera. Pero eso no es lo que dice Jesús. Ninguno puede, si no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue, ninguno puede ser mi discípulo. Ninguno puede. Si tú no te niegas a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Lo dice Jesús, no lo dice Argenis, ni lo dice la Iglesia de la Hermosa. Así que no se trata de venirla a condenar, no. Se trata de que tú sepas, mi amado hermano, que hay una demanda de parte de Dios a vivir algo que no se menciona mucho, que es la santidad. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y eso, todo eso es verdad. Pero también es un Dios justo, también es un Dios santo, también es un Dios que nos va a llamar a cuenta a cada uno de nosotros de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Inclusive dice la Biblia, lo dice Jesús, que cada uno de nosotros dará cuenta de lo que hemos hablado, de cada palabra que hemos hablado. Y Él tiene el derecho a hacerlo porque Él es el juez justo. Así que es importante que tú sepas que hemos sido llamados a vivir en comunidad y no un evangelio individualista ni privado. Pero Argenis, me vas a disculpar, Jesús también dijo, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es verdad. Entonces yo puedo vivir una vida privada, un evangelio privado. No, porque lo que dice ahí se refiere a otra cosa. Le está diciendo, mire, los fariseos les gusta orar para que lo vean, para que lo escuchen, para que la gente los alabe. Pero ustedes no van a hacer así. Su comunión con Dios, ustedes la tienen en privado. Su comunión con Dios, su relación con Dios, su crecimiento con Dios, esa parte es personal, sí, privada. Usted no tiene que saber cuántas horas
oro yo, ni cuántas veces oro yo, ni cuántas veces leo la Escritura. Si la leo 2 veces al día, o 3 veces al día, o una vez, o una vez. No, solo sí, es algo privado de mí. Pero también es verdad que tú y yo necesitamos crecer, y para crecer nos necesitamos unos a otros. Nos exhortamos unos a otros. Y así lo hacían los discípulos. Cuando usted ve que dice que, que tenían todas las cosas en común. Mire lo que dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Tenían todas las cosas en común. Vivían en comunidad, no vivían aislados. Es verdad que no tenían servicios dominicales como este. Es verdad que no tenían servicios de oración como lo que hacemos nosotros mañana. Ni tenían células en los hogares, ni tenían ministerios juveniles. No. Indudablemente era totalmente diferente. Y era diferente porque vivía en un contexto histórico totalmente diferente. Usted y yo nos podemos reunir acá, disfrutar de este aire acondicionado, de las luces, del audio, todo eso. Pero ellos no. Ellos cuando se convertían, se reunían en casas para cuidarse de que no los encarcelaran, no los golpearan o no los mataran. Y cuando había mucha gente en una reunión de esa, habían 30, 35 personas. Cuando estaba full, generalmente eran 5 o 10 personas en una casa. Y cuando descubrían que en esa casa se reunían y la pateaban y la tumbaban y aquí no se reúne más nadie, venían y se iban a otra casa. Y se reunían en secreto en esa casa. Y así vivían la vida los primeros cristianos hasta el siglo IV. Porque había una persecución. Y por eso ellos se ayudaban mutuamente. Pero después las cosas cambiaron y la cosa fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, muchas veces olvidamos eso, que tenemos una vida comunitaria, una vida en comunión, en comunidad y en familia. Y por eso a veces no nos damos cuenta del otro que está al lado, del que está a mi espalda, o el que está a mi derecha, o el que está a mi izquierda, porque muchas veces olvidamos de que la iglesia es una reunión de hermanos y de familia. Tenemos un solo Padre, que es Jesús, o que es nuestro Padre Celestial. Nos olvidamos muchas veces de eso y solamente nos limitamos a venir y decimos, vamos a la iglesia, pero realmente nosotros nos vamos a la iglesia. Nos reunimos como iglesia en un lugar. Puede ser, en este caso, este edificio, puede ser debajo de una mata de mango, puede ser en un gimnasio, hasta en un hotel, qué sé yo, una casa. Pero lo que nos hace iglesia es el saber que tenemos un Señor y ese es el Señor Jesús. Y que tenemos un mensaje que dar, que es que Cristo es el único que ha sido entregado para dar vida y vida en abundancia. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y por eso vivimos una vida totalmente desfasada o totalmente desligada a lo que la Biblia nos enseña. Y quiero que me siga allí en otro texto que quiero compartir con usted hoy, además de esto que he compartido en el libro de Hechos, en la carta de los Efesios, ahí solamente es un solo versículo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 4 también, pero es el verso 28. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, que en esa iglesia había gente que había sido ladrona, que había estado metido en ese asunto. Pero el apóstol Pablo le dice, mira, el que hurtaba, ya no hurte más.
¿Por qué? Porque ha habido un cambio en tu vida. Ya Jesús ha venido a penetrar en tu corazón. De manera que tiene que haber un cambio en tu vida. Y eso es lo que produce el Evangelio. Un cambio, una transformación. De manera que eso de estar quitando, no. Ya no vas a estar quitando nada. Y es lo que se ve en el capítulo 4 de Hechos. La gente no quitaba, la gente daba. Y le dice después, trabaje con sus manos. Y ese trabaje con sus manos es para realzar el trabajo manual de ese tiempo, el siglo I. En el siglo I, el trabajo manual artesanal era muy menospreciado. Eso es lo que es un artesano. Y él le está diciendo, no, trabaja con tus manos. Eso dignifica tu vida. Y luego dice algo que rompe con todos los esquemas de este tiempo. Le dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta parte de este versículo es totalmente fuera de serie para nuestras vidas, sobre todo en este tiempo. Lo era para allá y lo es aquí. Le está diciendo a ese que robaba de aquel siglo I, ya no vas a robar más. Vas a trabajar con tus manos, por supuesto, para que te alimentes, pero también para que le des a aquel que tiene necesidad. Y eso debería llamarnos la atención de cuál es el propósito último de mi trabajo. Porque generalmente trabajo para comer, para pagar las facturas, para salir de viaje, para comprar una casa, un carro, cualquier bien. Y déjeme decirle que nada de eso está mal. Que usted tenga esa meta o ese objetivo o ese propósito, todo eso está bien. Pero aquí la Escritura nos enseña a ir más allá. Porque vemos en el libro de Hechos que ellos decían que eso que tenían no era de ellos, era de Dios. Ellos solamente eran administradores. Y en el capítulo 4 de Efesios le está enseñando a este hombre, mira, tú trabajas no solamente para pagar tus deudas, no solamente para pagar tus cuentas, pagar tus facturas, sino para ayudar. Con eso que tú ganas también es para ayudar al que padece necesidad. Y eso, como le dije, rompe todos los esquemas, porque muchos de nosotros, diría que la mayoría, no pensamos en eso cuando trabajamos y cuando llega el dinero a nuestras cuentas o a nuestras manos, si es en el caso que sea efectivo. Lo último que pensamos es en eso. Pero hoy quisiera que tú meditaras en eso, de cuál es el propósito último de tu salario, de tus ingresos, de tu esfuerzo de trabajo. Y por último, déjame que me compartas, volver al libro de los Hechos. Acompáñame rápidamente al libro de los Hechos, en el capítulo 20, y es un versículo bien interesante. Hechos 20, el verso 35. Dice el apóstol, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta palabra es bien interesante porque no aparece registrada en los evangelios. Claro. Pero es una palabra que en el tiempo que el apóstol escribe, o que la narra, estaba en el ambiente. Que, como dice el apóstol Juan, hubo muchas cosas que el Señor hizo y habló que no están registradas en este libro. Pero las que están es para que ustedes sepan y crean. Entonces, esta expresión, más bienaventurado es dar que recibir, no está registrada en el evangelio, pero estaba en el ambiente de los hermanos en esa época. Y es también interesante porque rompe también con lo que uno piensa. Uno piensa, oye, qué bueno es que me den. Ay,
qué sabroso que me den. Oye, me dieron esto, ahora me van a dar aquello. Oye, ¿cuándo me darán esto? ¿Cuándo me darán lo otro? Y andamos pensando en eso y nos gusta recibir. Pero el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es contradictorio porque en esta época o en nuestro sistema es, mira, hay que guardar, hay que recibir. Y mientras más tú recibes, tú guardas y mientras más guardas, pues más tienes. Así dice la lógica matemática de este mundo. Pero en la lógica del Señor es no. Cuando tú das más, es que vas a tener más. Sobre todo, vas a tener más gozo, más alegría. La satisfacción de que das no para que te vean, no para quedar bien, y tampoco por compromiso o un deber, sino porque te nace de un corazón agradecido de saber que tu Señor está vivo y reina aún en tu cartera, reina en tu casa, reina en tu matrimonio, reina en tu trabajo, reina en tus estudios. Porque muchas veces nuestro Señor es Señor aquí solamente, pero allá afuera no, ahí me ando yo. Pero no es lo que nos enseña la Escritura. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con su mano para que tenga que compartir. Tenga para él y también compartir con los demás. Y aquí nos dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y como les dije, estamos en un mundo que nos llama a ser individualista, a ser egoísta, a pensar solamente en mí y los demás que vean cómo se salvan. Pero no es lo que enseña la Escritura. Y si alguien es dador, es nuestro Dios. Si alguien debemos imitar es a nuestro Dios, que es el dador por excelencia. Lo dice la Escritura. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio. Mas Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y tengo poder para tomarla. Yo pongo mi vida. Dios. Si alguien es un dador, es nuestro Dios. Dio a su Hijo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Así que nos toca a nosotros imitarlo. Si algo queremos nosotros imitar al Señor o parecernos a Él, es siendo dadivoso y dando. Pero dando con un corazón agradecido. No, vuelvo a repetir, se trata de que usted va mañana. Bueno, Argenis dijo que allá lo de Jerusalén agarraran las casas y las vendían y vendían sus carros. Bueno, hay que vender mi carro. No, yo no le estoy diciendo eso y no lo haga. Porque eso fue algo puntual y histórico, específico en ese momento. Si usted lee, no va a ver eso replicado, porque fue un solo evento. Eso es muy importante. Que cuando usted ve algo allí en la Escritura, vea si se repite. El espíritu o el principio sí tenemos que imitarlo, que es el principio de dar. Usted y yo tenemos que dar con alegría, con amor, con gozo. Por eso hay gente que se enreda con que, bueno, doy diezmo, no doy diezmo de este tiempo, no, porque eso está en la ley, y bueno, estamos en el siglo XXI. Bueno, no, voy a dar ofrenda. No, bueno, no voy a dar ofrenda. Y se enreda. Al final, el principio es dar. El punto es que usted dé con gozo y con alegría, indistintamente si usted le pone el nombre de diezmo o le pone el nombre de ofrenda. La intención es que usted dé, porque nuestro Dios es un Dios dador. Así que no se enrede la vida de que vaya usted a tener que vender su casa ni su carro. No, nada de eso. Ni que agarre su reloj o su teléfono y va y lo vende. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del principio que está detrás de eso, que es el agradecimiento, la certeza de la resurrección de Jesús. Usted está convencido de que Jesús resucitó de entre los muertos y que está vivo y que viene pronto. Usted está convencido de eso, de que nuestro Dios viene pronto, que va a regresar
que estamos en expectativa, como decía nuestro hermano cuando nos compartía la Santa Cena, que cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua y no la voy a comer más hasta aquel día. El día que Él venga, el día que Él regrese. Dice en el libro de Lucas que vendrá su Señor y les servirá. ¿Se imagina? Aquí hombres mortales sirviendo un pan, un vino, pero allá el Señor sirviéndote a ti y a mí, el Rey del universo. Debe ser algo supremo, emocionante. Y usted y yo tenemos que estar con esa expectativa. Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Pero mientras tanto, hay un trabajo que hacer. Y es decirle al mundo que Cristo está vivo, que ha resucitado y que vive en nuestras vidas y que cada día nos va transformando a su imagen y a su semejanza. Y ese es el reto para ti y para mí hoy. Que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas cada día más y más. Y como les dije, o como lo he dicho muchas veces, no se trata de que sea sencillo. Se trata de que es posible. Porque cuando uno se pone a pensar cómo estos hombres eran capaces de desprenderse de sus casas, desprenderse de sus propiedades, desprenderse de cosas que tenían. ¿Cómo era posible? Porque habían entendido que eso era temporal y que había un tesoro en los cielos. Así que ellos lo que estaban haciendo era una transferencia hacia el cielo, como dijo Jesús. No hagan tesoros aquí en los cielos, háganla hoy arriba. No roban, no se pudre, hagan tesoros allá. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, haciendo un tesoro en el cielo. Y esa es la invitación hoy a nosotros, a hacer tesoro en los cielos. Pero hoy quisiera alguien preguntó en una ocasión, y pregúntate tú esto, si el ser cristiano se convirtiera en algo ilegal, escúchalo, si el ser cristiano se convirtiera en algo ilegal y te investigaran a ti, ¿habría suficiente evidencia para culparte? ¿Habría suficiente evidencia de que eres cristiano para culparte? Quiero que tengas eso ahí presente. Porque es necesario que comencemos a vivir una vida que honre a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Recuerda que la Escritura dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea para la gloria del Señor. Un amigo le decía a un amigo, hermano, estás viviendo una vida que no es correcta, estás haciendo cosas que no es correcta. Y una de las cosas que estás haciendo es que estás fumando y eso no es bueno. Ah, sí. Mostrame acá un versículo que diga que yo no debo fumar. Mostrámelo. No, hermano. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que no debes fumar. Si lo quieres escrito literalmente, no lo hay. Ah, bueno, entonces sí puedo fumar. Pero has leído que 1 Corintios 6:10 dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que no eres tuyo, sino que ese cuerpo le pertenece a Dios. Has leído que el que destruye el cuerpo, que es el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.
¿Has leído que todo lo que hagas de hecho o de palabra sea para la gloria de Dios? ¿Y eso que hace, en qué glorifica a Dios? Y el amigo se quedó callado. Así que quiero decirte, amada iglesia, que estamos llamados a glorificar a Dios con nuestros cuerpos también, con lo que hablamos, con lo que comemos. Hay una palabra que a la gente le da piquiña, es la palabra dieta. La palabra dieta simplemente es lo que usted come. Eso es dieta, lo que usted come. Si usted come mucho, tiene una dieta para engordar. Si come poco, una dieta para adelgazar. O si come balanceado para mantenerse en su peso. Eso es dieta. La gente cuando escucha dieta es, no comas esto, no comas aquello. No, ahora no puedo comer, no estoy a dieta. No, simplemente que usted se está cuidando. Cuando usted va al médico y el médico lo examina y le hace exámenes y le dice, oiga, señor, en el caso de Argeni, usted, todos sus valores salieron normales, todo está correcto. ¿Cómo está? No, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, estoy caminando. Bueno, siga así, lo felicito. Así de sencillo. Pero si no hace eso, usted lo examina y le dice, mira, tiene los valores alterados, el colesterol, el triglicéridos y todo lo demás está alterado. Le recomiendo que comience a comer más sano. Así de sencillo. Así que cuando usted escuche la palabra dieta, no piense en que es cuestión de dejar de comer, sino de comer balanceado. Y así mismo es con la escritura. Hoy escuchaba a alguien o alguien me decía, comencé a leer la escritura de Génesis y Apocalipsis, voy por Génesis y no entiendo nada. Y le dije, síguela leyendo, síguela leyendo. Porque el punto es que comamos esta dieta que es la escritura, la comamos. Y si usted le permite al Espíritu Santo, Él se lo va a revelar. Y si además se acerca a hermanos, el hermano Renzo, el hermano Efren, el hermano John Jairo, va a estar dispuesto a ayudarle a que usted algo que está allí trabado lo pueda entender un poquito mejor. Y eso lo vamos a informar de esta manera más tarde. Así que la idea es que nos enseñemos unos a otros a comer esta bendita palabra que dice el Salmo 19, que es más dulce que miel y que que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. ¿Para qué comemos la palabra de Dios? Para ser transformado, cambiado y ser cada día más parecido al Señor. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Le invito a los músicos a pasar. Quiero que tenga claro que la idea es que tú y yo podamos compartir en familia. La iglesia es la reunión de los santos, de los llamados afuera. ¿De dónde afuera? Del mundo. Estábamos en el mundo, Cristo nos vio perdidos, sin esperanza, sin Dios, nos llamó, nos lavó y nos trajo a su casa. Para que le alabemos, para que le adoremos y para que le digamos a otros que Cristo está vivo. Como dice la Escritura, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu trabajo y el mío, de llevar el mensaje. Por eso hacemos células semanales para que tú invites a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino. Mira, allá nos reunimos, allá oramos, allá clamamos al Señor. Por eso salimos con los niños el viernes a llevar el mensaje, para que otros vean que hay un Salvador. No es para guardarnos el pan. Este pan es para compartirlo. Este pan que comemos cada día, que es la Sagrada Escritura, es para compartirlo con aquellos que no conocen del Señor. Así que ponte de pie, oramos al Padre y decimos, Señor, tú siendo rico, te hiciste pobre para con tu pobreza enriquecernos. Señor, permite que hoy
todo aquello que evita que yo sea un hombre dadivoso sea quitado de mi vida, Señor. Que yo pueda imitarte a ti, el Dios que dio a su Hijo en una cruz para salvarme, para rescatarme, para limpiarme de todo pecado. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de perdón. Señor, gracias por llamarme de las tinieblas a tu luz admirable para anunciar tus virtudes. Señor, gracias porque estaba muerto en delitos y pecados y me diste vida y vida en abundancia. Señor, gracias por mis hermanos que me ayudan a cada día a crecer. Aún con una palabra que a veces me molesta, me incomoda.